Hola chicos a todos, no sé si me escuchan. Sí, profe, buenas tardes, sí se la escucho. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, a ver, eh, tenemos ahora 15 participantes, que están 16 ahora. Y bueno, esto es una especie de... ¿Me están escuchando o no? Por lo menos uno que me diga que sí me escucha, pues ya me quedo Sí, tranquilo. profe. Sí, bueno, gracias. Eh, espera, ahí está. Eh, Esto es un poco una clase, ni siquiera una clase, sino una especie de repaso, si quieren que hagamos, en función, sobre todo, del parcial del lunes. Eh, a mí se me estaba ocurriendo y que hay un tema que sí o sí va a entrar y que ya lo vimos bastante, pero si quieren podemos ir sacándonos algunas dudas en la medida que podamos avanzar en el tema. Y lo que sí se va a plantear en el parcial, y vamos a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con privilegio y el proyecto de distribución, ¿sí? Cómo se distribuyen los fondos de la quiebra una vez liquidados los bienes. Yo creo, de los prácticos que hemos hecho y de las clases que hemos dado y sobre todo en los talleres, que más o menos hay cierta claridad en ese tema. Pero hay una parte que, si bien por ahí lo podemos haber comentado tangencialmente y no estaba en el práctico, hay algunos conflictos que se producen a la hora de la distribución. Yo le voy a pedir que cuando quieran hablar, hablen, pregunten y abran el micrófono, y si tienen cámara, mejor. Así nos vemos un poquito, no somos muchos, ahora somos 16, 18 somos ahora. Así que abran micrófono, cámara y nos podemos ver y conversar. ¿Y dónde está el planteo que yo les quiero hacer para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora del parcial? Si hemos hablado primero que tengan una definición clara de lo que es el privilegio y una definición clara de lo que es el privilegio. Eso estudiense bien. ¿De qué se trata el privilegio? Acuérdense que el privilegio es una calidad que le corresponde a un acreedor para cobrar con preferencia a otro. ¿Sí? Simplemente con decir que esa es la calidad del crédito para cobrar en función de, y preferentemente a otro crédito, eso, digamos, ya nos hace un poco la definición del privilegio. Y después, los tres elementos de los cuales creo que tanto la extensión como el asiento están bastante claros. Yo quiero después quedarme un poquito en lo que es el rango. Acuérdense de los tres elementos, ¿se acuerdan? Eran la extensión, el asiento y el rango. ¿Sí? Con esos tres elementos podemos después darnos vuelta a la hora de la distribución de los fondos. Creo que con la extensión y el asiento no habría mucho problema, porque la extensión está dada por la ley, y recuerden que se extiende solo al capital del crédito, con las dos salvedades, los créditos hipotecarios y prendarios y de los créditos laborales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y después tenemos los asientos del privilegio, que
tampoco hay mucho conflicto porque los asientos están dados por la ley. El asiento del privilegio, o sea, el bien sobre el que recae el privilegio, está dado por la ley. Cada uno de los incisos, de los distintos privilegios, ya sea especial o general, tenemos un asiento, ¿sí? Y ese asiento es un bien específico sobre el que recae el privilegio. Y eso está dado en la ley. Cada privilegio dice cuál es el asiento de ese privilegio. Si hablamos de un crédito hipotecario, el asiento va a ser el inmueble sobre el que se otorgó la hipoteca, o si hablamos de un crédito prendario, va a ser el bien, la máquina o el vehículo sobre el que recae el privilegio. Si hablamos sobre un impuesto nacional o provincial que recae sobre un determinado bien, es el bien sobre el que recae el impuesto. Si hablamos sobre los créditos laborales, ya acuérdense de las 3M, que son la maquinaria, materia prima y mercadería, que ahí podemos agregarle que esa maquinaria, materia prima y mercadería tienen que seguir en propiedad del deudor y estar en el establecimiento donde prestó servicio el trabajador. Ese es un pequeño detalle un poco más finito que lo que simplemente quedaría como que son la materia prima, mercadería y maquinaria el asiento del privilegio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda antes que entremos a ver el rango? Si no, avanzamos con el rango, que es un poco lo que yo quiero que les quede claro y que van a aplicar después en la distribución de los fondos. ¿Sí? ¿Preguntas? Camila habilitó el micrófono, no sé para qué, pero a ver, yo la escucho. ¿Está por hablar Camila, que tiene el micrófono habilitado? Ah, lo cerró. Bueno. Si no interactuamos y no charlamos un poquito, es como que va a ser un monólogo repetido de lo que ya hemos hablado, porque en realidad yo quería repasar algo, pero que ustedes me consulten o me pregunten sobre el tema. Entonces vamos al rango, y ahora yo le voy a preguntar a ustedes, y si ustedes no levantan el micrófono, yo voy a designar a cualquiera para que me conteste. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el rango de ese elemento que nosotros venimos conversando en cuanto a los privilegios? ¿Se acuerdan como genérico qué es el rango? ¿Sabe? Maribel Tamayo, ¿está ahí? Sí, profe. A ver, cuénteme qué entiende por el rango de los privilegios. Sería el orden, digamos, que ocupa cada uno de los créditos en una misma preferencia. Perfecto. El orden para todos los créditos, ¿sí? El orden que se le va a dar a la hora de distribuir los fondos, ¿sí? Por eso ahí se aplica verdaderamente la preferencia. Entonces ese orden, el que ustedes tienen que conocer, ya un poco lo hemos hablado, que los créditos, digamos, que primero cobran y son prededucibles son los del 244, que eran las reservas para gastos del 244. Después venían todos los créditos con privilegio especial, después venían los créditos del 240, después los créditos con privilegio laborales, los sueldos, salarios y remuneraciones del 246, inciso 1, después los privilegios generales que solo podían afectar al 50% del remanente, y después el otro 50% para los créditos quirografarios. Ese sería un poco el orden de preferencia en cuanto al rango que vamos a tener. Ese no sería un poco el problema sería cuando empezamos a indagar qué pasa con los créditos con privilegio especial entre ellos, ¿sí?
alguien ya me había contestado en clase cuál sería ese rango o ese orden de preferencia. Lo dice la misma ley, los créditos con privilegio especial se rigen por el orden de los incisos del 241, ¿sí? Hasta ahí no habría problema, y después ya empezamos a hablar que habría excepciones, que serían los créditos con garantía real primero, el tema de del retenedor en caso de que la retención haya sido efectuada antes que nazca el privilegio especial, después los créditos laborales, y después sí seguimos el orden de los incisos. Hasta ahí estamos bien, no habría mucho problema, ¿no es cierto? ¿Dónde puede estar el problema? Y aquí vamos a ir jugando un poco con los distintos casos que se pueden plantear. Si hay dos créditos dentro del mismo inciso, con asiento en el mismo privilegio, en el mismo bien, asiento del privilegio, ¿cómo se resolvería un caso? Vamos a dar ejemplos y yo les voy preguntando y contesten sin miedo, y si se equivocan, no hay problema, lo tratamos de resolver. Supónganse, créditos del 241, inciso 4. Eso eran créditos con privilegio especial, prendarios, hipotecarios, ¿sí? ¿Qué pasa si hay dos créditos hipotecarios que recaen sobre el mismo inmueble? ¿Alguien ya lo analizó, lo vio, lo pudo leer? A ver, Rocío Guadalupe Domínguez, ¿qué dice usted? ¿Está Guadalupe? Profe, ¿me escucha? Sí. Si recae sobre un mismo inmueble, ¿se haría proporcional? Bueno, esa es una respuesta. No sé si ustedes la comparten o los otros compañeros la comparten, pero si se fijan en el 246, eh, 246, inciso 1, inciso 4, perdón, habla sobre los créditos con garantía real, ¿no es cierto? El 241, perdón, inciso 4. Pero después el 242, no, perdón, el 243, que da el orden de los privilegios, que este es un artículo que lo tienen que conocer bien, dice que en el caso de los incisos 4 y 6, en este caso solo vamos a analizar el 4, se rige por sus propios ordenamientos. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar, qué está queriendo decir la ley cuando habla de sus propios ordenamientos. Quiere decir que nos tenemos que ir a la ley de prenda o hipoteca en este caso, ¿sí? A las leyes que regulan la hipoteca o que regulan la prenda. Y esa marca un orden de privilegio o de preferencia que cobran los acreedores cuando recae el bien, el privilegio sobre el mismo inmueble. Vamos a suponer un ejemplo de un crédito hipotecario. Entonces, si el crédito hipotecario, o hay dos créditos hipotecarios, ¿ustedes han escuchado hablar alguna vez de un crédito hipotecario viene a ser de primer orden o de segundo orden? Bueno, si alguien dio un crédito a un deudor y constituyó una hipoteca, eso es una hipoteca en primer grado. Si después viene otro acreedor y le presta otra vez al deudor y le pide una hipoteca sobre el mismo inmueble, se otorga una hipoteca en segundo grado. Y así sucesivamente si hubiese más crédito hipotecario sobre el mismo inmueble. Entonces ahí se rige por su propio ordenamiento. ¿Aquí qué quiere decir? Que si hay conflicto entre dos acreedores, está resuelto por la ley de prenda o hipoteca, que se rige por su propio ordenamiento. O sea, primero va a cobrar el acreedor que tiene crédito garantizado con garantía real en primer grado, después va a cobrar el que tiene una hipoteca o una prenda en segundo grado, en realidad en orden de aparición de cómo fueron entregando los créditos.
A eso se refiere el inciso el 243 cuando habla que los del inciso 4 se rigen por sus propios ordenamientos. ¿Sí? Ese sería un conflicto que podríamos tener, pero que está resuelto en definitiva por otros ordenamientos como es la ley de prenda o hipoteca. Otro conflicto que se nos puede generar, y acá yo voy a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿se puede generar un conflicto entre un acreedor hipotecario y un acreedor laboral? A ver, ¿quién me va a contestar? No hagan, a ver, Emanuel Castelli, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. A ver, Emanuel, la pregunta es, ¿se puede generar un conflicto para cobrar un acreedor hipotecario con un acreedor laboral? Em, ¿Sí o no, nada más? no, Y ahora sí, ¿por qué? y capaz que, o sea, un crédito laboral sería seguramente, bueno, por una remuneración y el crédito hipotecario, em, Es por un préstamo, sí. ¿Y por qué claro. no habría conflicto de intereses ahí a la hora de distribuir los fondos? Profe, podría ser el caso donde, por ejemplo, una empresa agropecuaria que tenga una maquinaria, no sé, y el trabajador trabaje sobre esa maquinaria y esa maquinaria esté prendada. Bien, Romero, pero yo estoy preguntando otra cosa. Está perfecto y ya vamos a llegar a eso que vos estás planteando. Yo estoy preguntando un crédito hipotecario con un laboral. O sea, inciso 4, pero hipotecario y un laboral. ¿Podría existir un conflicto ahí? Profe, yo creo que no, porque el asiento de los laborales es la mercadería, materia prima y maquinaria. Perfecto, perfecto. Tienen que analizar primero el asiento, bien Sánchez. Tienen que primero analizar el asiento. Nunca podría haber un conflicto porque un laboral no tiene asiento sobre un inmueble, ¿sí? Porque el asiento está planteado con la maquinaria. Y ahora nos vamos a lo que plantea Romero Acosta, que dice, a ver, ahora sí, hay una prenda sobre una maquinaria y un acreedor laboral que trabaja o trabajó con esa maquinaria. Ahí los dos tienen privilegio especial sobre el mismo bien. Y ahí sí hay un conflicto. ¿Cómo lo resolvería Romero que ha escuchado, que ha leído? Porque si lo has planteado es porque sé que lo has leído. Sí lo leí, pero no me acuerdo bien la solución a eso. Profe, ahí se rige por el orden de los incisos. Bueno, eso, está Quintero, está bravo, ¿no? Está hablando. Eso nos plantearía la lógica, que sería por el orden de incisos, y si nos regimos por el orden de los incisos, iría primero el laboral, ¿sí? Pero no, lamentablemente tengo que decirle que no, porque tanto la ley de prenda como la ley de hipoteca ponen en primer lugar al acreedor prendario hipotecario, ¿sí? Y le dicen, y a ver, ¿cuál es el fundamento de que el acreedor prendario e hipotecario tengan preferencia sobre todos los otros créditos previstos en el privilegio especial? Es la defensa del crédito. O sea, recuerden que el crédito es un elemento, un instrumento, un instituto movilizador de toda la economía de cualquier país o cualquier empresa. Entonces, lo que se trata, si alguien ha otorgado o le ha dado un crédito y lo ha garantizado con una prenda o una hipoteca, que está previsto en leyes especiales, entonces no es lógico que se le otorgue preferencia a otros acreedores y después se los relegue al acreedor hipotecario. Un poco digamos, y esto está dado por toda la jurisprudencia y la doctrina, ustedes van a leer en muchos lugares, que siempre el acreedor privilegiado con prenda o hipoteca
tiene preferencia sobre cualquier otro crédito, menos, saquemos los gastos del 244, menos al retenedor, en el caso que existiera un retenedor y que la retención se hubiese practicado con anterioridad a la creación de la prenda o hipoteca. ¿Sí? Quien tiene el privilegio del retenedor, ¿sí? Que está en el 241, inciso 5, ese tiene preferencia a cualquier crédito siempre y cuando la retención se empezó a practicar o a ser efectiva antes que nazcan los otros créditos. Pero si no, siempre tiene preferencia y privilegio el acreedor con prenda o hipoteca. Entonces, en el caso que recién planteaba Romero, creo que era, de una maquinaria donde el crédito es con privilegio del 241, inciso 4, y el otro del 241, inciso 2, va a prevalecer el de la prenda o hipoteca, en este caso la prenda, ¿sí? Porque estamos hablando de una maquinaria. Y después va a cobrar el acreedor laboral. ¿Qué pasa? Bueno, y acá pasaría lo mismo si hay dos créditos prendarios sobre la misma máquina. Ahí sí se regiría por los propios ordenamientos, o sea, primero iría el crédito con privilegio, con, digamos, prendario en primer grado y después el prendario en segundo grado. Ahí sí hay un orden que lo da las otras normas que establecen ese orden. Cuando dice ahí el 243, que dice se rige por sus propios ordenamientos. Ahora, vamos a un caso que se puede plantear. Un acreedor laboral que tiene privilegios sobre una maquinaria, que estuvo trabajando sobre esa maquinaria. Vamos a suponer. Y después que haya un impuesto nacional o provincial que grava particularmente esa maquinaria. A ver, Vides Paz, ¿qué opina? Prenda el micrófono porque no lo escucho. Sí, yo creo que... ¿Me escucha o no? Un poquito más fuerte, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ay, que estoy con los auriculares, no sé si eso... No, sí te escucho bien. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Ah, bien. Que yo creo que va a depender lo del impuesto, si el impuesto es, si el monto es anterior o posterior, porque si es una deuda, va a ser de una forma y si es para venderlo, entonces ya va a ser uno prededucible. Bueno, sí, creo haberte entendido que vos estás diciendo que primero, en función de cuándo haya nacido el impuesto, pues calculo yo si un impuesto anterior a que haya nacido el crédito Claro. laboral. Aquí no se da el mismo caso que el retenedor. El único que tiene esa posibilidad de anteponerse a los otros créditos es el retenedor cuando la retención es anterior a la creación de los otros créditos, al nacimiento de los otros créditos. Aquí no, por lo menos de mi punto de vista, a pesar de que hay alguna doctrina, creería que minoritaria, que opina lo que vos estás queriendo más o menos decir. Y algunos docentes de la cátedra también. Pero acá yo opino que se regiría por el orden de los incisos. Primero sería el laboral y después el crédito impositivo. Porque no hay ninguna norma que diga, ni acá en la ley de concursos, ni normas especiales que digan que el impuesto que nació antes que el crédito laboral tenga alguna preferencia. Solo lo dice en el caso del retenedor, del inciso 5, digamos, de lo adeudado al retenedor. Entonces yo acá opino que acá se regiría por el orden de los incisos, iría primero el laboral y después el impositivo. Escuché en algunos lados que algunos dicen lo que acá
Camila estaba comentándonos, que podría ser primero el impositivo en tanto y en cuanto ese crédito impositivo haya nacido antes que el crédito laboral. Yo soy de la opinión que no, que acá se va a regir por el orden de los incisos. ¿Está claro? ¿Vides? Profe, Sí. no sé si se escucha. Sí, te escucho. Que yo lo que decía era que en el caso de que este impuesto sea necesario pagarlo para venderlo, para liquidar el bien, digamos. Está bien, eso es, digamos, Como por satisfacer ejemplo, el para crédito vender con el otro fondo. auto, pagar el impuesto automotor, entonces en este caso sería como un gasto prededucible. A ver, ahí no te entendí, primero porque se me cortó un poco y después no entiendo el razonamiento que estás haciendo. A ver, vamos juntos. ¿Cómo sería el razonamiento tuyo? Camila, prende el micrófono. Ahí Sí, es está. que creo que me anda mal el internet, no sé si se escucha bien, Un poquito más fuerte, trata de porque hablar creo más. que me escucha después de que yo hablo. Seguí, Camila. Bueno, no te estoy escuchando ahora. Sí, me está comentando Camila que se le corta internet, pero bueno, vamos a tratar de analizarlo. Tal vez lo que vos querés decir es que se puede cancelar ese crédito con anterioridad, pero aquí no estamos hablando de pagar o no pagar, sino estamos viendo cuál sería el rango que tiene cada uno de los créditos de estos. Yo opino que primero sería el laboral y después el de los impuestos. Porque no hay ninguna norma que diga que los impuestos, por más que recaigan sobre el mismo bien, desvirtuaría este orden de los privilegios. En los créditos con garantía real sí, y en los créditos del retenedor sí hay normas que específicamente hacen alterar ese orden de los incisos. Y les hago otra pregunta. Sí, ya se va a cortar la reunión y yo la voy a volver a programar de nuevo, porque esta dura 40 minutos, quedan 8. Bueno, ¿qué pasa si existen dos créditos laborales? A ver, presten atención, dos créditos laborales. Uno por 3 meses de sueldo, a un trabajador le deben 3 meses de sueldo, y a otro trabajador le deben la indemnización por despido. ¿Cuál sería el orden de preferencia de esos dos trabajadores? ¿Quién se anima a contestar? Profe, ¿en los laborales no es todo a prorrata? Bien. ¿Quién habló? Menacho, ¿no? Sí. Bien. En ese caso, primero tenemos que analizar si existe asiento del privilegio. Supongamos que sí hay asiento del privilegio. Si alcanza para los dos, cobran los dos. Si no alcanza, va a prorrata, como dice Menacho, ¿sí? Ahí sí va a prorrata. Pero ahora se los voy a plantear con algún grado de dificultad más. ¿Qué pasa si no hay asiento de privilegio? No hay asiento, no hay materia prima, mercadería ni maquinaria, no hay asiento de privilegio. A un trabajador se le deben 3 meses de sueldo y a otro trabajador se le debe la indemnización por despido. Ahí me Pasan Nacho. a ser privilegio, ¿Cómo? se pasan al privilegio general directamente en vez del especial. Bueno, ¿y cómo distribuiría? No es a prorrata también ahí. Bueno, entonces yo se lo hice con trampita, porque yo les dije, un acreedor le debían 3 meses de sueldo y otro trabajador le debían la indemnización. Si no hubiese asiento del privilegio especial,
como dice Sánchez, nos iríamos todos los créditos a privilegio general, 246. Pero el 247, ¿qué le decía? Y acá recuerden que primero, después de haber pagado los créditos de privilegio especial, las reservas, bla, 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 hay que pagar los sueldos, salarios, remuneraciones por 6 meses. Entonces, ¿quién cobraría primero, Sánchez? El que le deben el sueldo. El que le deben los sueldos. Fíjense que si había asiento de privilegio, va a prorrata. Y si no le deben, si no hay asiento, perdón, vamos al 247 y ahí cobraría primero el que le deben los salarios por 3 meses en este caso. Si fuera hasta 6 meses, no habría problema. Después, el acreedor que se le debe la indemnización iría a prorrata con todos los acreedores con privilegio general, ¿sí? Donde solo se podría afectar el 50% del remanente después de haber pagado todos los otros créditos. ¿Se entiende cómo se aplica el 247? A ver, un crédito, vamos a ver. Por prestaciones adeudadas a los organismos de seguridad social, ¿sí? 246, inciso 2. Y el capital por impuestos, tasas y adeudado al Fisco Nacional, Provincial y Municipal, inciso 4. 246, inciso 2 y 246, inciso 4. Ambos son privilegios generales. ¿Cómo se distribuirían? ¿Cómo dijo, profe? Suponete dos acreedores, uno por capital adeudado a los organismos del Sistema Nacional, Provincial o Municipal de Seguridad Social, carga social, por decir algo, ¿sí? Inciso 2 del 246. Y el otro se deben impuestos y tasas adeudados, por ejemplo, impuestos a las ganancias se debía, artículo 246, inciso 4. ¿Cómo se distribuiría ahí? ¿Sería prorrata? ¿Quién? ¿Maribel Tamayo contestó? Sí, profe, disculpe. No, no, no la disculpo, al contrario. Cuénteme por qué la prorrata. Porque los dos son generales. Bien, El rango de perfecto. prorrata o sea, el rango para prorrata, para general, es la prorrata a diferencia del especial que es por el orden de los incisos. Perfecto, muy bien, Maribel. Obviamente que con la salvedad que solo estaría afectado por el 50% del producido de todos los bienes después de haber pagado todos los otros créditos privilegiados, ¿sí? Pero sí, acá no hay orden de los incisos y se prorratea, ¿sí? Cualquiera de esos acreedores. Lo único que van a cobrar con anticipación son los sueldos, salarios y remuneraciones del inciso 246, inciso 1, que están previstos en el 247 cuando habla de la extensión de los privilegios. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. ¿Y por qué les planteo esto? Porque en el parcial se va a tomar esto. Entonces, ustedes no han escuchado esto, no saben que van a tomar esto en el parcial, pero por lo menos se pueden ir planteando todas estas cuestiones que se dan en cuanto al rango y al orden de preferencia de los créditos privilegiados. No sé si ustedes tenían previsto algo más. Yo quería hacer hincapié en esto. Yo creo que ayer se dio clase de conclusión de la quiebra, clausura del procedimiento y todo eso, me parece. Y se nos va a acabar esta reunión. No sé si quieren que habilitemos de nuevo la reunión o después me hacen consulta por WhatsApp, me preguntan todo lo que quieran. No sé, a ver, Guadalupe, vos que sos la jefa acá del grupo. Como quieran mis compañeros, profe, no sé qué opina la mayoría, qué opinen por el chat antes que se acabe la reunión.
Si no, habilitamos de nuevo y seguimos, pero yo quiero que ya ahora ustedes, yo quería darle esta, digamos, esta visión un poco del orden de los privilegios, y me parecería que con esto más o menos ha quedado claro cuál es ese orden, ¿no? Queda un minuto, ustedes me dicen, y si no, a través de Guadalupe me mandan las consultas que quieran hasta el lunes a las 4 de la tarde, que es el parcial, y les voy contestando a Guadalupe para que ellas las compartan en el grupo. ¿Les parece? Sí, profe, una consulta. ¿Usted iba planteando así los casos estos del problema del rango? ¿Así es más o menos como se va a ver en el parcial? Sí, así es más o menos como se Ah, debería ver. Por ahí con alguna cuestión numérica. bien. Más o menos como el práctico, como hicimos, no tan complejo ni con tantos números, pero sí la confrontación entre dos créditos. Eso se les va a plantear. Que puede ser así, como yo le digo, laboral con hipotecario,